Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Bien, en esta ocasión vamos a seguir profundizando en el periférico de reloj para seguir creando sus APIs. Pero antes de avanzar en código, quiero retomar un tema muy importante que sería cómo podemos nosotros intentar apagar las fuentes de reloj. Recordemos que fuente de reloj tenemos el FXT1, el XT2 y el DCO. Y como señales de reloj tenemos el ACLK, el SMCLK y el MSLK. ¿De acuerdo? Entonces, voy a intentar profundizar en este tema. Anteriormente ya vimos a grandes rasgos toda la teoría de este periférico de reloj, pero quisiera tomarme un tiempo para explicar cómo nosotros podemos, pues sí, apagar o prender cierta fuente de reloj en específico. Bien, en la sección número 4, en el apartado 4.2, tenemos unas secciones específicas. En el 4.2.2 tenemos todo lo referente al LFXT1, en el XT2, bueno, en el 4.2.3 a lo que sería el XT2 y en el 4.2.4 tenemos lo de DCO, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el LFXT1. Bueno, ya sin entrar a tanta teoría, el último párrafo de su explicación indica que el software puede deshabilitar esta fuente de reloj seteando el lock off en el registro de estatus de nuestro microcontrolador si es que no está alimentando esta fuente de reloj a la señal SMSLK o al EMSLK. Bien, está un poco, pues no tan claro. Sabemos y dice que, bueno, seteando el lock off es solamente el único que ocupamos para deshabilitarlo, pero más adelante en la figura 4.2, pues nos muestra un diagramita aquí, una serie de compuertas lógicas que indican cómo es que vamos a apagar o prender lo que serían estos relojes. En este caso, este reloj, el LFXT1. Recordemos que el LFXT1 tiene dos relojes en sí. Un reloj de baja frecuencia, LF, low frequency, y otro de alta frecuencia, XT. ¿Ok? Entonces, tienen circuitería para poder habilitar o deshabilitar uno de los dos. Nunca pueden estar los dos habilitados al mismo tiempo. Esa habilitación la da el bit XTS. Este bit XTS se encuentra en un registro. El registro en donde se encuentra creo que es el BCSSTL2, no, el SSTL1, este es el bit, ajá, XTS, el cual nos indica que, aquí está, y el cual nos indica que si es un cero, activa el modo de bajo consumo, bueno, de baja frecuencia, y si es un uno, el de alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, regresando a la gráfica, vemos que el que determina cuál es el activo es una OR negada en cada uno de los casos, LF off y el XT1 off. ¿Y de qué dependen? Bueno, pues sus entradas están unidas de las ORs. Una entrada está hacia esta AND que vemos por aquí en esta parte y la otra entrada es una entrada sin negar y la otra negada de una sola señal XTS. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Recordemos lo que vimos hace un momento, que cuando está XTS en cero, el LF está activo y cuando esté en uno, el XT1 está activo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de saber eso, ¿cómo sabemos nosotros o cómo podemos saber cuándo uno de los dos está activo? Pues vamos a ver la lógica. Recordemos que las source están o tiene salida como uno positivo, bueno, como uno digital, si alguno de los dos valores o entradas está en uno. Si cualquiera de los dos está en uno, va a ser un uno. Si los dos están en cero, va a ser un cero. Entonces, para nosotros tener aquí un uno a la salida, se invierte esa lógica. Entonces, obtendremos un uno solamente cuando los dos estén en cero. Y si alguno de los dos está en uno, obtendremos un cero. ¿Ok? Bien, y del lado contrario, bueno, del otro lado del XT off es lo contrario. Bueno, es lo mismo, la misma lógica, pero aquí tenemos un negado en la primera entrada, ¿ok? Que es lo contrario, digamos, al LF off, a este otra OR. Entonces, si yo recibo un cero en XTS, el LF off, su primera entrada, bueno, su segunda entrada va a ser un cero. ¿Ok? Pero la entrada de XT1 va a ser un uno. Entonces son excluyentes, por así decirlo. Y es por eso que solamente uno de los dos, pues sí, modos está activo a la vez. Ok, entonces XTS indica qué modo está activo.
Pero esta AND que está por aquí, que está aquí en medio, indica si se va a activar o no. Es decir, si alguno de los dos va a estar activo o ninguno de los dos va a estar activo. Eso lo decide esta AND. ¿Ok? Entonces, ¿esta AND de qué depende? Pues depende de tres entradas. Significa que si las tres entradas están en uno, la salida va a ser uno. ¿Ok? Entonces significa que se va a desactivar. Si alguna de las entradas está en cero, significa que este va a ser cero la salida y entonces la indicación de cuál de los dos tipos de frecuencia va a estar activa la va a dar XTS. Bien, entonces sabiendo esto, pues vamos a ir pad por pad. Vamos a empezar con el último pad, ok, la última línea. Esta última línea es una OR, sin negar, es una OR normal, significa que si cualquiera de las dos entradas es uno, va a ser un uno en esta parte. ¿Ok? Entonces, para que sea un uno en esta parte, significa que la circuitería está grande debe de cumplirse o simplemente XT2 debe estar en uno. Por lo tanto, si nos vamos acá abajo, hay una pequeña anotación que dice que para las familias 11 y 12, XT2 está en cero porque no existe este oscilador. Pero para las otras familias, XT2 está en uno. ¿Por qué? Porque XT2 sí existe en estas familias. Y nosotros estamos en la familia 16. ¿Ok? Entonces, este siempre va a estar en uno. Por lo tanto, esta entrada que está por aquí siempre va a estar en uno. Entonces, ahorita lo que está haciendo esta situación es carcodeando esta entrada. Entonces, realmente nuestro sistema depende de dos entradas, la primera línea y la segunda línea. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos apagar el oscilador completo, tanto el LF como el XT1, tendríamos que setear lo que sería el lock off para que este sea un 1 y todo dependa solamente de la segunda entrada. Entonces, esto es a lo que se refiere el párrafo que vimos anteriormente, que para el software puede deshabilitar LFXT1 seteando off. Entonces es una precondición, es intentar nosotros por software tratar de deshabilitarlo. Entonces si nosotros lo ponemos en uno, todo depende del CPU off, del cell M0 y cell M1. Pero si nosotros lo ponemos en cero, bueno, al final de cuentas, este siempre va a estar habilitado, entonces no se va a deshabilitar, aunque esto se cumpla, o sea, aunque la salida de esta negada sea un uno, no importa, nunca lo va a deshabilitar y el LF off o el XT1 off va a estar activos aunque no estén siendo utilizados, ¿ok? Pero eh, yo no puedo deshabilitarlo directamente el oscilador, yo solamente poniendo off, ¿ok? No lo puedo hacer. Ocupo de más condiciones. Ocupo de CPU off y cell M0 y cell M1. Em, ¿Qué ocupo tener para eso? Bien, pues esta es una negada, ¿ok? Es decir, su salida está negada. Por lo tanto, si las tres entradas son uno, la salida va a ser cero. Y si alguna de las entradas es cero, su salida va a ser uno. Entonces, si cualquiera de estas situaciones o estos bits está, digamos, la entrada está en uno, si cualquiera de los dos va a ser este uno. Por lo tanto, vamos a depender así del loss of directamente. Entonces vamos a ver qué, qué es CPU off, CLM0 y CLM1. Bien, pues recordemos, las tres entradas están diferente a cero, alguna de las tres entradas debe estar diferente a cero para que esta sea un uno. Entonces, si cualquiera de estas no se cumple, ya la armamos, ¿ok? Cell M0 y Cell M1, ¿qué son? Es igual una configuración de los registros. Ese está en el BSSTL2. Son Cell M0, es el MX. Cell MX significa si cualquiera de los dos está en uno, no se cumple. Más bien, a ver, vamos a revisar bien la condición. Dice que debe estar este valor en uno para deshabilitarlo, por lo tanto debe de ser un cero. Entonces los tres deben estar en uno. Los tres deben estar en uno para que se pueda deshabilitar, los tres. ¿Ok? Entonces si nos vamos al cell M0 y cell M1, vemos que para que los tres estén, estos dos bits estén en uno, significa que está seteando LFXT1, es decir, que sí está siendo alimentado el master clock
o el main clock al LFXT1. Si alguno de los dos está en cero, ya sea el bit 0 o el bit 1, o los dos, pues significa que no está siendo utilizado. Es por eso que en esta situación, cuando vemos la gráfica, bueno, sí, la gráfica como tal, vemos que los dos están en uno para que se pueda, entre comillas, deshabilitar. ¿Ok? Perdón, debe ser diferente a uno para que los dos deben ser, no, no pueden ser uno los dos para que se pueda deshabilitar. ¿Ok? Y es por eso que aquí te dice que la señal no debe ser, bueno, no debe alimentar el SMSLK o el MSLK. Es por eso que no solamente con el OSC-OFF depende de que se deshabilite el reloj, sino también depende si está utilizándose en el master clock o en el main clock. Y aparte, el CPU off debe estar en 1 para que se pueda deshabilitar. Entonces, aún así, si yo lo estoy utilizando en el master, no importa, yo puedo intentar hardcodear y decir, yo lo quiero deshabilitar sí o sí, aunque esté utilizándose en el master clock o en el main clock. Entonces, ¿qué ocupo hacer? Poner el bit de CPU off en el status register en 1. Entonces, ocupo esas tres condiciones. Bueno, son como dos en realidad. Si yo quiero intentar deshabilitarlo, primeramente yo como programador tengo que poner OSC off en 1. Ok, primer paso. Segundo paso, si CPU off está en cero, es decir, que no apago el CPU, tengo que tener la precondición de que este reloj, el LFXT1, no está alimentando al master clock, ok, o al main clock. Y si yo quisiera, sin importar que lo esté alimentando, tengo que poner el CPU off en 1 y así no importa si yo estoy alimentando el SMSLK o el MSLK. Bien, entonces este es el diagrama más complicado. Espero se me haya entendido, no me ha hecho muchas bolas, no haya ahí confundido unos y ceros y todo eso. Pero bueno, esa es la conclusión. ¿Ok? Entonces nos vamos al XT2. El XT2 para pagarlo es mucho más sencillo. De igual forma, aquí dice, nos indica que para poderlo apagar, eh, para deshabilitarlo, tenemos que poner el XT2 off bit en 1. Entonces, si nos vamos al BCCTL1, está el bit XT2 off, indicando que si está en cero está prendido y si está en uno está apagado. Si es que no está siendo alimentado, si no está alimentando al MSLK o el SMSLK, la misma situación que el anterior, pero es mucho más sencillo su diagrama. Es una sencilla, muy simple que depende de los 3 bits y los tres deben estar en uno para poder nosotros apagar la señal, ¿ok? Entonces, ¿cómo apagamos el reloj? Primeramente, la primera condición es que XT off esté en 1. Ok, ya está en 1. Entonces, depende ahora de las otras dos entradas. Las otras dos deben estar también en 1 para poderse apagar. Por lo tanto, primeramente, si yo estoy utilizando la selección del master clock, es decir, si este reloj está alimentando el MSLK, no lo puedo apagar automáticamente con el XT2 off. Depende de CPU off. Entonces, si el XT2 está apagado y el CPU off está prendido, está también apagado, o sea, el CPU está apagado y el XT2 está apagado, o lo intento apagar, ya son las dos condicionales. Si el CPU no está apagado, pero yo no estoy utilizándolo en el master clock, también ya están cumpliéndose estas dos entradas, ¿ok? La tercera entrada significa también que no esté seleccionado el XT2 como fuente del MSLK, del SMSLK, este es ese bit. Si está seleccionado, no lo puedo apagar, ¿ok? Aunque estas dos se cumplan, no puedo apagarlo si está seleccionado el SMSLK o si yo estoy alimentando al SMSLK con el XT2. Pero yo lo puedo hardcodear si yo pongo el SSG1 ¿qué será? En 1. Si lo pongo en 1, es decir, si yo pongo el bit en el status register SSG1 en 1, el CPU off en 1 y el XT2 en 1, apago sí o sí este reloj, ¿ok? Si yo no pongo el CPU off, dependo de que no esté alimentando al MSLK. Si yo no pongo en 1 el SSG1, yo dependo de que este no esté alimentando al SMSLK. Listo, con eso. Son las tres condicionales que yo necesito. Pero nosotros como programadores solamente vamos a poder modificar el XT2 off. Eso hay que tomarlo bien en cuenta para los siguientes videos. Y por último, el deseo.
De igual forma, el DSO también se puede deshabilitar poniendo el SSG 0 en el status register en 1. Entonces, el anterior ocupa el CPU off y el SSG 1. Este otro ocupa el SSG 0. Y es igual, es un tanto más complicado aquí la situación, pero es igual. También ocupamos que no esté alimentándose por que no esté alimentando al SMSLK y que también no esté alimentando al MSLK. Em, este, ay, perdón, se fue para acá. Voy a hacerlo un poquito porque se está yendo. Lo voy a hacer un poquito más pequeño porque se está yendo muy rápido la situación. Este es una señal interna. ¿Por qué se va? Ahí, aquí está. Esta es una señal interna. Este no es una configuración. Esta señal interna, deja ver si lo podemos encontrar por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Es una señal interna. Esta señal interna depende de todo esto, no me voy a centrar a esto, pero significa que esté funcionando correctamente. Es para, si está fallando el oscilador, pum, entra en acción el deseo, ¿ok? Pero este es fácilmente ocuparía yo para deshabilitarlo. A ver, ajá, híjole, aquí está. Para deshabilitarlo simplemente ocupo la primera condición como programador que tengo que poner es el SSG0, SSG0 en 1, ¿ok? Entonces dependo de que este valor de esta salida sea un cero. Este debe ser un cero para que se deshabilite completamente. Entonces, para que se deshabilite completamente, ocupo que no haya reloj en el DCO CLK, es decir, que esté descompuesto el reloj. Eso es casi imposible. Y bueno, este no significa que esté descompuesto, más bien bueno, sí, si está descompuesto, si no funciona, sí, siempre va a ser cero y este va a ser cero y ya dependerá de esto y total. Pero este es digamos, los pulsos, la pulsación, la generación del DCO-CLK. Entonces, este es el que indica cuando está prendido y apagado. Es decir, cuando el oscilador, cuando esté en alto, es como prendido y abajo es apagado, tal cual, como para ahorrar energía. Y entonces, pero depende, ese solamente digamos, esta parte es la generación de reloj, ¿no? Pero directamente depende de estas dos ORs, ¿ok? Estas dos entradas de esta OR y estas entradas de estas dos ORs, ¿ok? Están negadas. Entonces, si cualquiera de los dos, si los dos es cero, se apaga totalmente el DCO. ¿Y cómo debe ser cero? Cuando estos cuatro se cumplan. Si estos cuatro se cumplen, es la forma de que se pueda apagar, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de apagar? Ok, primeramente que el CPU si cualquiera de estos se cumplen, se apaga. ¿Qué debe ser? Que el CPU esté en uno, se va a apagar. ¿Ok? Eso es sí o sí. Pero también ocupamos que el SSG1 esté en uno. Entonces, si estos dos están en uno, se apagan, sí o sí. Entonces, si yo pongo CPU off, SSG1 en uno y SSG0 en uno, se apaga sí o sí el DCO. Si yo solamente pongo el SSG0 en uno, yo dependo de que no haya error en el master clock o que no esté alimentando el MSLK y que tampoco esté alimentando el SMSLK. Y ya, si yo no estoy alimentando ni el MSLK ni el SMSLK, con que yo apague el SSG0, se apaga el reloj. Punto y final. Pero si se estuvieran alimentando, yo puedo hardcodear que se apague con los otros dos fuentes de reloj si seteo el SSG1 y el CPU off. Y listo. Bien, pues esto era lo que yo quería comentarle en este video. Espero se hayan entendido. Y con esto sabemos que cada uno de los tres fuentes de reloj ocupa solamente un bit para poderse apagar por software. Lo demás ya dependerá del sistema. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.